Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean todos bienvenidos a su canal de Como Está Escrito Podcast. Es para nosotros de sumo gozo poder volver a compartir con ustedes. Hace algún tiempo que no subíamos material. Sabemos que con todo esto de la pandemia nos detuvo un poco, ¿no? ¿Verdad? Pero es hora de continuar hacia adelante y seguir compartiendo material, seguir compartiendo reflexiones. No sin antes invitarles a que se suscríbanse al canal, presionen la campana para que le lleguen cada una de las notificaciones. Cada vez que nosotros subimos material le va a llegar la notificación y así usted podrá ser bendecido, y cuando usted se suscribe y presiona la campana también nos bendice a nosotros y comparta el material. Cuando usted comparte este tipo de material, usted está haciendo un tipo de evangelismo, digamos, cibernético. Así que les invitamos a que se suscriban, les invitamos a que compartan. Para los que no me conocen, mi nombre es Gil Rivera, quien administra este canal de Como Está Escrito Podcast, y también tenemos nuestra página de Facebook. Tenemos Como Está Escrito, es la página de Facebook, y también tenemos Como Está Escrito en Instagram. Y poco a poco, ¿verdad? Según vayamos creciendo, llevaremos a cabo ciertos proyectos que tenemos a cabo. En este canal vamos a tratar de mantenernos subiendo reflexiones, posiblemente en el futuro algún estudio bíblico y entrevistas. Es lo que queremos hacer, compartir el evangelio con cada uno de ustedes en esta época que entiendo que sabemos, no que entiendo, sino que sabemos que es de suma importancia en los tiempos que vivimos, tiempos difíciles, y el evangelio debe seguir creciendo. Debemos propagar este evangelio. Habiendo dicho esto, les doy las gracias por estar aquí con nosotros y vuelvo y recalco, por favor, suscríbase al canal y presione la campana. Bien, hoy, al igual que en el pasado, vamos a estar reflexionando. Hoy el tema que tenemos, un tema que pienso yo que va de la mano con lo que estamos viviendo, va bien consono con lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia tan difícil que ninguno de nosotros nos esperábamos, ¿verdad? Pero hoy el tema para reflexionar es: ¿dónde está puesta tu mirada? Ese es el tema que vamos a estar utilizando. No vamos a ser muy extensos, solo queremos que usted reflexione en la palabra del Señor y se lleve la paz del Señor. Y hoy vamos a estar utilizando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Y quiero comenzar leyendo, aunque vamos a utilizar otros versos, quiero comenzar leyendo desde el verso 22 en adelante. Mateo 14, del verso 22 en adelante, lee de esta manera: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente después, Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Y mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». ¿Dónde está puesto tu mirada? Es el tema para llevar a cabo hoy, que vamos a estar reflexionando. Un tema muy interesante, y vuelvo y digo, es un tema que va muy consono con lo que estamos viviendo. Y sobre este capítulo de Mateo 14 quisiera que reflexionáramos en 3 eventos de gran importancia en este capítulo que pude ver.
Y es que cuando miramos el libro, o cuando miramos específicamente este capítulo, vemos que Jesús está terminando de orar y que una multitud la cual le seguía por las cualidades. Había una multitud que seguía a Jesús más bien por sus cualidades, no porque fuera el Mesías que entendemos por las Escrituras y sabemos que es el Mesías de Israel. Pero estas multitudes más bien le seguían por las cualidades de Jesús. Una multitud deseosa de conocer a aquel hombre, porque la fama de Jesús corría por todas las ciudades, por el hecho de las señales que él hacía. Recuerden que cuando hablamos del pueblo hebreo, hablamos de un pueblo que en un tiempo donde en el pasado pasa por este periodo donde muchos sugieren que hubo un silencio, posiblemente no hubo señales, la gente pues vivía oprimida por enfermedades, vivían como, la Biblia los describe, que vivían como una oveja sin pastor, sin alguien que se pudiera compadecer por ellos. Entonces ahora aparece un hombre que para muchos de ellos era simplemente un profeta. ¿Por qué? Porque hacía grandes señales. Este era el concepto de lo que ellos tenían. Recuerden que ellos vivían en un tiempo de una alta religiosidad y que esta religiosidad era más bien una careta, ¿cierto? Y estos grupos no buscaban instruir a este pueblo, sino que ellos andaban congraciados con Roma, que era el poder gobernante de este tiempo. Así que existía esta espera del Mesías, pero que tenían un concepto errado sobre el Mesías. Así que tenemos que entender que ellos no estaban muy claros sobre quién era el Mesías. Así que imagínense entrar ustedes a un lugar donde no hay comida, las personas están muriéndose de hambre, están deseosos por comida y usted entra con comida, todo el mundo le va a seguir. Y esto era una de las cosas que ocurría mucho. Sabemos que sí, también muchas personas creían, pero muchas de ellos, la Escritura nos dice que les seguían. ¿Por qué? Por recibir un beneficio. Y esto es importante que lo entendamos, porque esto nos comienza a preguntar: ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Es una gran pregunta, ¿no? Así que Jesús, nos dice la Biblia, que se compadecía de que se compadecía de ellos, y Jesús hacía provisión. Hizo una provisión de alimento, que todos conocemos esta historia. Jesús toma 5 panes, toma 2 peces y surge un milagro poderoso, ¿no? De esta escasa provisión, Jesús alimenta a un grupo de nada más de 5,000 personas, hermanos. 5,000 personas de 5 panes y 2 peces. Así que es un milagro sumamente maravilloso. Es un detalle impresionante, ¿no? Que el poder que tenía el Señor para poder realizar estos milagros que como dije antes, que eran tan impresionantes que por eso la gente le seguía. Ahora, quisiera pasar al segundo punto. ¿Por qué? Porque los discípulos se encontraban en lo que era el área de Tiberias. Y para ellos cruzar hacia donde se dirigían, que era Betsaida, tenían que utilizar lo que era el mar de Galilea. Ya mismo entramos a dar ciertos detalles sobre estos versos, pero estas aguas que están allá más o menos a 200 metros por debajo de lo que es el nivel del agua. Está situada en un lugar caluroso, por el cual estas aguas tienden a ser bien calientes. Por lo tanto, lo que es el calor provoca una inestabilidad en el clima. Provoca también inesperadas fuertes vientos, que lo que hacen es que encrespan las olas. De hecho, los historiadores sugieren que en el tiempo de verano, es en el tiempo de verano donde sus tormentas se incrementan y son más violentas, por supuesto, por el calor. Es por eso que en el verso 19 nos da un detalle importante. Y es que Jesús manda a la multitud a acostarse sobre la hierba. El detalle es de que aún hubiera hierba, aunque parece insignificante, es muy significativo, porque los historiadores sugieren que posiblemente era un tiempo de primavera. Por el tanto, teniendo este detalle junto con a la información, podemos tener una clara imagen de lo que enfrentaban los discípulos, porque estamos hablando de que se encontraban en una temporada caliente, había hierba todavía, y en un mar donde sus aguas eran peligrosas en esta temporada.
Y la escritura nos dice que era la cuarta vigilia, o sea, posiblemente lo que era las 3 de la madrugada. A estas horas sabemos que lo que es el nivel del mar tiende a ser un poco más alto. Pero también tenemos otros detalles. Juan nos dice que se encontraban, vuelvo y repito, en Tiberias y que desde ahí iban a partir hacia Betsaida. Pero para pasar por Betsaida tenían que pasar por al frente de lo que es Capernaum. Y es ahí en Capernaum que les ataca la tormenta. Cuando yo comencé a indagar, Capernaum queda hacia el noreste. Y lo que es Capernaum, las aguas son más profundas en este lugar. Y es aquí donde usualmente las tormentas son más fuertes. Es aquí donde las tormentas son más fuertes. Entonces, Marco nos dice que ellos se encontraban como fatigados. ¿Por qué? Porque ellos tenían que remar, porque los vientos les eran contrarios, eran vientos fuertes. Y hermanos, cuando miramos este detalle y reflexionamos, qué fácil es remar cuando todo está a nuestro favor, ¿verdad? Pero cuando el viento le da a la vela de nuestra embarcación y nos movemos rápido, pero qué difícil es remar en contra de la corriente. Es fácil remar cuando el viento va empujando a la vela y nosotros nos movemos hacia adelante, pero cuando el viento es contrario, es difícil, es difícil. Cuando queremos ir hacia adelante, pero el viento nos empuja hacia atrás. Ahora yo quiero que usted mire 2 puntos aquí. Vimos que Dios estuvo ahí haciendo un milagro a 5,000 personas. Y ahora vemos a sus discípulos enfrentando una tormenta difícil. Y yo quiero que usted vean 2 puntos. Y es que hay tiempos de tranquilidad y hay tiempos de tormenta. Tiempos de tranquilidad y tiempos de tormenta. La escritura nos dice que Jesús hizo acto de presencia caminando por el mar. Eso debe ser, yo imagino, yo no sé, pero yo me hago la película y me imagino al maestro caminando por el agua. ¿Sabes qué yo puedo ver? Es que en tiempos buenos o en tiempos malos, el Señor está presente. ¿Dónde está puesta tu mirada? En tiempos buenos, en tiempos malos, en las buenas noticias, en las malas noticias, el Señor está contigo. ¿Dónde está puesta tu mirada? Cuando todo va a tu favor, está ahí. De igual manera, cuando todo está contrario. Me agrada lo que dice en los versos 27-28 y utilicé la traducción viviente. Me agrada mucho cómo traduce este verso. Y dice de esta manera: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Hermano, es para menos. Imagínate usted asustado tratando de remar, que el viento casi vira tu embarcación y de momento alguien se acerque caminando. Pero dice el verso: ellos se encontraban llenos de miedo y clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo. Y les dice, esto es lo que me agrada, porque les dice: miren, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Dónde está puesta tu mirada? Quizás estás enfrentando una situación de enfermedad. Quizás esta pandemia te ha azotado la barca duro. Pero ¿sabe lo que Jesús te dice? Que no tengas miedo. Que tengas ánimo, porque Él está aquí. Él está presente. Tiempos de tranquilidad, en tiempos de tormenta, Él hace acto de presencia. Entonces finalmente, y pasó al tercer punto. Entonces finalmente, en medio de todo este escándalo, Pedro le dice: si eres tú, ordena que yo venga a ti. Y Jesús, ¿qué hizo? Le dio la orden y Pedro comenzó a caminar sobre el agua, comenzó a caminar hacia Jesús.
Y yo me imagino este momento de Pedro caminando, según el agua lo subía y lo bajaba, y él caminando, y el asombro de Pedro: estoy caminando. Jesús me dijo, estoy aquí y yo estoy caminando. Pero de repente dice la Escritura que Pedro vio el fuerte viento y las olas y se aterrorizó. Ya no miraba a Jesús, ahora miraba la tormenta. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Y sabe lo que ocurrió? La Biblia dice que comenzó a hundirse. ¿Dónde está puesta tu mirada? Quizás hay personas que se encuentran hundidas en este momento, porque en un momento dado cambiaron su mirada. Se dejaron amedrentar por las olas y se le olvidó que Cristo estaba caminando por encima de ellas. ¿Dónde está puesta tu mirada? Porque si miras a Jesús, tú vas a caminar por encima de la prueba. Cambia tu mirada y no te vas a hundir en medio de ellas. Porque para atravesar una tormenta no es ignorar lo que sucede. Es que cuando esto suceda, yo voy a mirar a Jesús con las mismas fuerzas que tengo cuando los tiempos están tranquilos. ¿En dónde está puesta tu mirada? Y quiero que te lleves a esta reflexión contigo. Que Jesús es proveedor. Que Jesús está contigo cuando los tiempos están tranquilos, pero cuando los tiempos se tornan tormenta, también está contigo. Y nunca olvides que Él camina por encima de las aguas. No tengas temor. Él está ahí. Porque aun cuando nos amedrentamos, damos un grito de auxilio y sabe lo que ocurre, que aún así Él viene a nuestro rescate. Porque Pedro, a pesar de que comenzó a hundirse, recordó que el Maestro estaba aún de pie y clamó a Él. Él le ayudó. Lo sacó de ahí de donde se estaba hundiendo. Y si te encuentras hundido, si te encuentras hundida, hoy es un buen momento para que clames al cielo, para que clames a Jesús, que está ahí parado para darte la mano. ¿Dónde está puesta tu mirada? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.